¿Cómo podemos trasladarle a la sociedad lo que es la Agenda Canaria 2030 de desarrollo sostenible? Trató de aterrizar en la realidad de nuestro archipiélago una resolución de Naciones Unidas del año 2015. Una resolución que se conoce con el nombre corto de Agenda 2030 y lo que trata es de impulsar un modelo de desarrollo sostenible en 3 ámbitos: sostenibilidad ambiental, por supuesto, sostenibilidad económica y sostenibilidad social. Se trata de intentar hacer compatibles esas 3 esferas críticas de la sostenibilidad. Por lo tanto, no es solo sostenibilidad ambiental, también es social, no dejar a nadie atrás, tiene que ser un modelo de desarrollo inclusivo y, por supuesto, es un modelo que también se preocupa por el motor económico, por la prosperidad. Ese es el gran reto, tratar de conciliar esas 3 dimensiones básicas. En el fondo estamos hablando de un cambio de modelo de desarrollo. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Porque, aunque depende también de la isla en la que estamos hablando, pero las islas no son sostenibles ambientalmente a día de hoy. Socialmente hay problemas de pobreza, bolsas de pobreza en Canarias, y económicamente pues tenemos un modelo que es el que es, ¿no? Totalmente, o sea, y ahí me gustaría hacer una pequeña apreciación, ¿no? Y es que la resolución de Naciones Unidas de la que te hablaba antes, que conocemos con el nombre corto de Agenda 2030, realmente el nombre completo de la resolución, aprobada por los 193 países que en aquel momento formaban parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, el nombre completo es Transformar nuestro mundo, Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Yo creo que ya en el prólogo lo deja muy claro Naciones Unidas. Se trata de transformar el modelo en todos los países, en todas las regiones. Es un llamamiento a todos los actores y a todos los territorios a transformar el modelo de desarrollo, o dicho de otra manera, es un reconocimiento del fracaso de haber puesto el acento solo en una de las dimensiones de la sostenibilidad, la económica. El haber estado durante décadas persiguiendo un único objetivo, puramente económico, que hemos cristalizado en un indicador muy imperfecto, útil pero muy imperfecto, que es el PIB per cápita, o el PIB, ¿no? El crecimiento económico en definitiva, el habernos centrado, obsesionado solo con esa dimensión, en parte ha sido el generador del complejo mosaico de riesgos globales, planetarios, que enfrentamos no solo económicos, sino también ambientales, con el cambio climático a la cabeza, pero no solo, porque también tenemos problemas de pérdida de biodiversidad, desertificación, acidificación de los océanos, contaminación, y por supuesto sociales, con el tema de la desigualdad, con el tema de las crisis alimentarias, con el tema de las crisis hídricas, etcétera. Por supuesto, movimientos migratorios involuntarios, falta de cohesión, descontento de la juventud. Entonces, todos esos elementos forman parte de un mosaico muy complicado y se trata de integrarlo en una única agenda junto con los objetivos económicos y tratar de conciliarlos, que ese es el gran reto, porque hay muchos aspectos que a día de hoy son incompatibles y por eso hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Los Objetivos de Desarrollo de la ONU parecen una nueva declaración de derechos humanos con el añadido del cambio climático, ¿no? De la lucha contra el cambio climático. Entonces, en el caso de Canarias, ¿cuáles son nuestras debilidades para poder conseguir que se materialice esa agenda? ¿En dónde estamos más lejos? Y después, ¿en qué estamos más cerca, ¿no? A día de hoy no hay ningún país del mundo que cumpla con todos los objetivos de desarrollo sostenible. Si nos centramos en el contexto europeo, los que estarían más cerca de cumplirlos, pero que no los cumplen, son algunos países del norte de Europa. España, pues está lejos de cumplir, de hecho no cumple a día de hoy ni un solo objetivo de desarrollo sostenible. Es verdad que en algunos de esos objetivos las dinámicas dicen que vamos en la buena dirección, pero no los estamos cumpliendo. Y dentro del contexto autonómico nacional, Canarias es de las que están más alejadas del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. En algunos destacamos positivamente en el contexto europeo, en el contexto nacional, en el contexto autonómico nacional. Señalaría, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, que tiene que ver con la igualdad de género. Pero en términos generales, en casi todas las dimensiones, en la social, por supuesto, con los graves problemas de pobreza y desigualdad que tenemos, que se han visto agravados, por supuesto, con la crisis de la COVID, en el económico, que hace mucho tiempo, desde principios del siglo XXI como poco, en donde estamos alejándonos, por ejemplo, en términos de renta media,
en términos de salarios medios, en términos de productividad, etcétera, pues tenemos un claro margen de maniobra, y por supuesto en el ámbito ambiental, ¿no? Donde Canarias es una región que no solo sufre los embates de muchos de los cambios, de los retos ambientales que enfrenta la humanidad, sino que también, digamos, que ha sido causante de esos problemas por nuestro modelo de desarrollo y de consumo, y que también tenemos que arbitrar. Por lo tanto, estamos muy lejos del cumplimiento de casi todos los objetivos de desarrollo. Son muy pocos en donde estamos mejor que la media nacional. Uno de esos podría ser el objetivo de desarrollo sostenible número 5, que es el de igualdad de género. Pero insisto, en general estamos por debajo de la media. Pero para situar esa frase en su debido contexto, estamos muy lejos, pero ¿hay algún país del mundo que esté realmente muy cerca? No, en Europa, sí, que Europa ha querido abanderar precisamente el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, son algunos países del norte de Europa los que en general aparecen mejor fotografiados, pero lejos de llegar a una puntuación. Si me ciño al último informe de Eurostat, que hace todos los años un informe anual siguiendo la metodología de Naciones Unidas para ver un poco no solo la fotografía de ese momento, sino la película de los últimos 5 años, los del norte de Europa son los que están más cerca, pero insisto, a día de hoy en Europa no hay ni un solo país que cumpla con esos objetivos de desarrollo sostenible. Para lograr todo eso, aparte de dinero, hace falta voluntad política y que la sociedad también lo quiera. Entonces, el consenso político y social, todos los partidos están de acuerdo, por lo menos los que están ahora en el Parlamento, porque puede haber alguno que entre que tenga un discurso que se desmarque de todo esto. Pero la ventaja que tiene la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y por extensión pues su traducción en Canarias, que es la Agenda Canaria, es que en ambos casos se elaboró sobre un proceso participativo muy, muy amplio, que en el caso de Canarias además se cimenta sobre un trabajo que realizó el Parlamento de Canarias, la Mesa del Parlamento, en el año 2018. Ese ha sido un poco el embrión de todo el trabajo. Que además en el Parlamento Nacional, todos los partidos con representación actualmente en el Parlamento Nacional han manifestado su apoyo a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, en ese sentido creo que hay un gran consenso, no solo social, insisto, por el gran proceso de participación que hubo detrás, sino también por esa lectura en clave política que te hago. Es verdad, pues que bueno, que en el contexto nacional autonómico, pues da la sensación de que alguna fuerza política, que actualmente no tiene representación en el Parlamento Autonómico, vamos a ver qué pasa a futuro, pero es verdad que creo que está haciendo una lectura equivocada de lo que es la Agenda 2030, que no es una agenda política, insisto. De lo contrario, no se entiende que 193 gobiernos aprobasen, de distintos colores, aprobasen ese documento, pero bueno, no sé qué uso están queriendo hacer de ese objetivo común, que cada vez abrazan más personas. Pero es verdad, tienes razón, hay alguna fuerza política que amenaza con entrar en el Parlamento regional y que no parece estar muy a favor del desarrollo sostenible. ¿El cambio climático en qué medida condiciona o provoca esta Agenda 2030? ¿Hasta dónde? Vale, yo insisto en una idea, ¿no? O sea, esta agenda, esta resolución, que tiene una gran trayectoria acumulada en el pasado de otras declaraciones internacionales previas, se apoyan no solo en un proceso participativo muy importante. En este proceso del que te hablo a nivel de Naciones Unidas participaron solo en una encuesta que se abrió más de 7 millones de personas en todo el mundo, más de 7 millones, una de cada 1000 personas de todo del planeta. La mayor encuesta que se ha hecho. Sin ninguna duda, aparte de esas técnicas políticas, sectoriales, etcétera, ¿no? Y se apoya en un importante estudio acerca de cuáles son los principales riesgos planetarios de toda naturaleza, económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, los ciberataques, geoestratégicos del momento, ¿no? Por tanto, es una agenda que de largo plazo, de largo recorrido, que se fija en los movimientos de las placas tectónicas y no solo en los síntomas, sino realmente en los movimientos tendenciales, ¿no? Y reconoce no solo que todos esos riesgos nos afectan a todos los territorios y por tanto tenemos que actuar, sino que están interconectados y que, sin ninguna duda, el principal reto mundial, por encima de todo, es el cambio climático. Lo condiciona todo. Pero eso lo dicen los expertos durante mucho tiempo. O sea, la evidencia empírica a día de hoy, científica, académica, es tan apabullante que lo que requiere una reflexión es ¿por qué no hemos actuado antes? No se entiende el negacionismo de algunas personas, más allá de
alguna lectura política torticera o quizás la defensa del status quo de algún colectivo, no lo sé. Pero, insisto, a día de hoy hay tanta evidencia acumulada, tan indiscutible. Eso no quiere decir que no haya incertidumbre, es decir, no sabemos a ciencia cierta cuáles son o cuándo se van a manifestar con mayor gravedad sus impactos. Pero sí sabemos que a día de hoy o aceleramos el ritmo de la descarbonización, por ejemplo, o no va a haber vuelta atrás. Y eso lo dicen todos los expertos, todos los científicos, o sea, es que no hay ninguna duda. Y hasta tal punto es evidente que la acción del ser humano está detrás de este proceso de cambio climático, porque ya ha habido cambios climáticos en la historia de la Tierra en el pasado, pero es la primera vez que es debido a la acción de un ser vivo, de una especie, del ser humano. Y por eso hablamos del antropoceno, una nueva era climática que viene ocasionada por la acción directa del ser humano, que podemos señalar la revolución industrial como un poco el origen de todo esto, ¿no? Y eso es lo que nos tenemos que replantear, porque simplemente se juega la supervivencia, no voy a decir de la Tierra, porque la Tierra seguirá, pero sí de muchas especies y por supuesto de la calidad de vida del ser humano, ¿no? La agenda fue presentada ya el 2 de diciembre del año pasado en los Ameos del Agua, en un acto de presentación al conjunto de la sociedad, un acto de firma simbólico de un pacto social con todas las partes interesadas. ¿Pero está aprobada sí, definitivamente? La Agenda Canaria 2030 ya está aprobada y nos hemos comprometido, todos los actores sociales, a que constituya el marco estratégico debajo del cual vamos a diseñar nuestros planes de acción. Es decir, la Agenda Canaria no es un plan de acción. La Agenda Canaria es un marco estratégico que señala 9 grandes retos estructurales que debemos de afrontar de aquí al año 2030 si queremos transitar hacia un modelo de desarrollo sostenible compatible con lo que nos marca Naciones Unidas. Bueno, Naciones Unidas y los principales documentos europeos, nacionales, etc. 9 retos que se articulan en torno a 49 prioridades de actuación. Eso es lo que recoge ese documento. Hay 49 prioridades de actuación, 316 metas canarias, que es la traducción de las metas globales de Naciones Unidas en clave de nuestro archipiélago, y ahora lo que se trata es que los distintos agentes, el gobierno de Canarias debe de predicar con el ejemplo, creo que lo va a hacer, lo está haciendo, que su plan de acción, todos los proyectos que desarrolle el gobierno de Canarias tienen que estar alineados dentro de su ámbito competencial con esa agenda. La aspiración es que los cabildos insulares, que me consta que algunos ya lo están haciendo, que los ayuntamientos, que me consta que algunos ya lo están haciendo, hagan lo propio, es decir, que aterricen esta agenda en su día a día, en su plan de acción. Pero no solo la administración pública, porque esto es un reto de tal dimensión que, como dice Naciones Unidas, llama a todos los actores, es decir, que el sector empresarial, que las empresas, sus estrategias de negocios las vayan alineando con estos objetivos de desarrollo sostenible, que las universidades, que también están haciendo un trabajo fantástico, alineen su día a día con esta agenda, las entidades del tercer sector y así con todos los actores. Incluso nosotros, la ciudadanía, a nivel individual podemos hacer cosas a título individual para tratar de contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Pero es un documento que tiene un rango normativo, es decir, no, que no tiene rango normativo. Pero sí es verdad que cualquier iniciativa pública o privada puede. Verse condicionada, no puede ir contra la agenda, ¿no? Puede ir contra la agenda. O sea, vamos a ver, esto es un pacto social y lo han firmado los agentes que han querido. La idea es que se vayan sumando cada vez un mayor número de agentes, ¿no? Pero bueno, una frase que vengo repitiendo desde el principio de la legislatura es que el cambio es una puerta que debe de desear abrirse desde dentro. O sea, realmente no podemos forzar a... De hecho, el Pacto de Naciones Unidas, lo que se aprobó en Naciones Unidas, no es una agenda de obligado cumplimiento. Sí es verdad que los 193 países firmantes, entre ellos se encontraba España, se comprometieron a implementar todas aquellas actuaciones que fuesen necesarias para lograr este objetivo del desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda Canaria es más o menos replicar ese esfuerzo internacional, pero en clave de nuestro archipiélago. Creo que cada vez tenemos un mayor número de actores sociales alineados. Bueno, muchos fueron los que contribuyeron en el diseño de esta agenda, pero ahora el movimiento se demuestra andando. La agenda está, pero ahora tenemos que ver que efectivamente sirve para orientar los pasos de todos los agentes, empezando por el gobierno de Canarias, evidentemente. Por lo tanto, es un compromiso
que se ha adquirido voluntariamente. Que el gobierno de Canarias, además le ha tocado en esta época elaborarlo, confía en que todo este trabajo esté calando Yo creo que en los sí. grupos de poder realmente, que son los representantes empresariales, en la sociedad también, pero en los partidos políticos. A ver, yo creo que sí, Vicente. Es verdad que hay muchos pues que quizás a día de hoy ni siquiera hayan escuchado hablar de la agenda y tenemos que seguir ahondando en las políticas de difusión y de sensibilización. Otros que han escuchado hablar y bueno, pues todavía no saben muy bien cómo pueden arrimar el hombro en el ámbito empresarial o de cualquier otra organización o un pequeño ayuntamiento. Bueno, hay que acompañarlos, no solo hay que capacitar, también, o sea, no solo hay que formar o capacitar, hay que acompañar. En todas esas cuestiones estamos metidos. Pero yendo un poco más a esa pregunta que lanzaba, sobre todo en clave, creo, de continuidad, ¿no?, del siguiente ejecutivo, porque es verdad, no deja de ser un pacto social lo que hemos firmado por el momento. Yo creo que hay un alineamiento tan grande a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel de archipiélago, con la idea de que tenemos que transitar hacia un modelo sostenible, de que la Agenda 2030 de Naciones Unidas es una hoja de ruta válida y por eso hemos hecho ese esfuerzo para tratar de aterrizarla en Canarias, porque además nos lo dice Naciones Unidas. Oye, esto es una agenda para atacar retos globales, pero estos retos globales afectan de forma diferente a cada territorio. Por lo tanto, nos recuerda la ONU, lo que tienen que hacer cada territorio es adaptarla a su contexto. Y eso es lo que hemos hecho con la ciudadanía, con las empresas, con las universidades, aterrizarla en clave canaria. Por lo tanto, yo creo, y además sobre un documento muy valioso que fue el que emanó del propio Parlamento de Canarias. Yo creo que eso es otro elemento que hay que poner en valor. En aquel momento era el único parlamento regional de toda Europa que había hecho ese ejercicio. Entonces yo creo que tenemos una muy buena base que, junto con el tema de la implicación de la sociedad, que hará muy difícil justificar que después venga otro ejecutivo y eche por tierra todo este trabajo. Le podrá imprimir su sello, tendrá que elaborar su plan de acción, pero creo que sería muy difícil que elabore un plan de acción de espaldas a esta agenda, ¿no? Antes comentábamos que no tiene un valor normativo, pero en materias que están ahí en la Agenda 2030 sí se está legislando. Desde el movimiento se demuestra andando. Tenemos un documento que emana de esa participación, que emana de la Agenda de Naciones Unidas, que emana del documento del Gobierno de Canarias, y ahora cada gente desde su ámbito competencial tiene que tratar de desarrollar su hoja de ruta, su plan de acción alineado con esto. Entonces, bueno, por ejemplo, a nadie se le escapa que desde el Gobierno de Canarias, desde el área de transición ecológica, por ejemplo, se ha estado trabajando en un verdadero ecosistema normativo de leyes, pero también de estrategias y de planes, que es lo que concreta y lleva a tierra las estrategias y las leyes de cambio climático, de biodiversidad, de economía circular, ¿no?, de transición energética. Entonces, porque eso está en el tejado competencial del gobierno autónomo que se ha comprometido con la Agenda Canaria y por lo tanto es una forma de demostrar pues que la idea es transitar ese camino desde el punto de vista de la transición ecológica como una oportunidad también para crear puestos de trabajo. Yo creo que a nadie se le escapa, mucho menos al sector, que dentro de su estrategia competitiva, me refiero al sector turístico, dentro de su estrategia competitiva ya no podemos seguir apostando por modelos del pasado, donde la sostenibilidad ambiental se dejaba de espaldas, ¿no?, como que no era importante. A día de hoy, si Canarias quiere seguir siendo un referente turístico sobre los pilares de la sostenibilidad, habrá que replantearse muchas cosas, pero ahí el propio sector claramente lo tiene que interiorizar. De hecho, yo creo que ya lo ha interiorizado y están haciendo iniciativas, incluso desde el punto de vista del sector alojativo, se están llevando a cabo pues actuaciones en pro de la sostenibilidad también ambiental, porque saben que su sostenibilidad económica, su competitividad futura depende de eso. Algunas voces del mundo empresarial dicen que la sostenibilidad nos lleva a la ruina, es muy caro, ¿no? Ese mundo limpio y sostenible cuesta mucho dinero. Lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos de desequilibrio es precisamente ese tipo de posicionamiento. Así de tajante lo digo.
Y lo digo yo, y lo dice la comunidad internacional, lo dice Naciones Unidas y lo dice todo el mundo. Es decir, el problema es que quizás ese tipo de afirmaciones los realizan personas que siguen empeñados en mantener una agenda económica que vive de espaldas a la agenda social y a la agenda ambiental. Entonces, claro, si para ellos el objetivo es simplemente maximizar el PIB per cápita, pues a lo mejor tiene sentido su lectura. Igual, diría que no por lo que acabamos de comentar, porque estás construyendo un modelo de desarrollo puramente económico asentado sobre unos pilares cortoplacistas. El éxito a futuro, la prosperidad, el bienestar de la sociedad depende de que seamos capaces de integrar junto a la agenda económica, la agenda ambiental y la agenda social, en una única agenda, ya no viven de espaldas. Ese es el gran reto. Es verdad que los costes de transición, sean cuales sean los cambios que queramos operar de cualquier modelo, cuando queremos cambiar de un modelo a otro, tienen costes privados y públicos siempre, no hay que esconderlos. Los costes de transición siempre han estado ahí, siempre estarán ahí. Habrá costes de transición energética, habrá costes de transición de muchos tipos. Y no hay que esconderlos, todo lo contrario, hay que explicitarlos, explicarlos y tratar de implementar medidas de acompañamiento para que los perdedores, porque siempre va a haber perdedores, no se queden atrás y que se puedan readaptar. Eso siempre es así, en política siempre ha sido, ha debido de ser así. Pero la historia hay que contarla entera. Y la historia entera es, primero, que si seguimos apostando por la misma receta del pasado, los costes son infinitamente mayores que los costes de actuación. Infinitamente mayores. Y no lo digo yo, lo dicen las grandes empresas aseguradoras que están asustadas por la situación de insostenibilidad a la que llegamos. Han hecho ya los cálculos, porque claro, ellos se dedican a ese negocio, ¿no?, de estimar cuánto cuesta no hacer nada, y cuesta mucho más que hacer algo. O sea, eso también hay que decirlo. Segundo, la transición hacia la sostenibilidad nos ofrece también a Canarias importantísimas posibilidades de negocio y por lo tanto nuevos yacimientos de empleo. Pero hay que querer abrazar ese nuevo modelo. Ahora, si queremos anclarnos en el status quo y en la situación existente, pues ya sabemos cuál es el resultado, porque lo venimos arrastrando desde finales de la década de los 90, desde una lectura puramente economicista. Es un modelo económico, no voy a decir fracasado porque es muy contundente, pero es un modelo económico que lleva mostrando síntomas de agotamiento indiscutibles desde finales de los 90 con mucha claridad desde los primeros años del siglo XXI. Quienes mandan ese mensaje están lanzando un mensaje sesgado, es una verdad a media. Y a mí me dijeron desde chiquitito que una verdad media es de la peor de las mentiras. Pero entonces estamos ante no digo la última oportunidad, pero sí el momento, desde que se está hablando de cambiar nuestro modelo, de no basarlo exclusivamente en el turismo y que el propio turismo sea diferente, ¿no? Que aprovechemos mejor el turismo para vivir nosotros mejor y dañar menos al medio ambiente. Todo ese cambio nunca como hasta ahora se había perseguido tanto, ¿no? Yo creo que sí. Con leyes, ¿no? Diría que ese sentimiento cada vez más amplio se viene percibiendo antes de que irrumpiera la crisis de la COVID. Voy a poner un punto temporal de ruptura ahí, ¿no? De ruptura temporal ahí. La llegada de la COVID. Creo que durante la COVID hubo un parón en esa voluntad de transformar el modelo a nivel internacional. Sí, hubo mucha, por ejemplo, en políticas de lucha contra la pobreza, sobre todo pensando en los países pues, donde están peor, pues ahí hubo una cierta parálisis, ¿no? Y retrocedimos también en lucha contra el medio ambiente, lo dicen las estadísticas. Pero creo que la lectura positiva es que en el proceso de salida de la crisis, de la COVID, creo que quizás porque la COVID puso sobre la mesa que ya no es la COVID. La COVID hubo un temblor y nos hizo recordar que las placas tectónicas se estaban moviendo, es decir, nos recordó que hay una serie de tendencias, de retos, de megatendencias que nos vienen afectando durante mucho tiempo y al ver asomar la punta del iceberg nos recordó que debajo había un gran problema. Yo creo que eso se está viendo claramente en el proceso de salida de la COVID. Si no, pensemos cómo se ha instrumentado el Plan España Puede, cómo se ha instrumentado el Plan Reactiva Canarias, cómo se han instrumentado los fondos Next Generation que vienen de Europa. En Canarias tenemos el proceso eruptivo de La Palma,
que ha venido a unirse al tema de la COVID y nos ha hecho replantearnos el concepto de seguridad. La seguridad la hemos perdido y estamos buscando abrazar nuevos modelos que apuesten por la sostenibilidad y la resiliencia, que es quizás un concepto que también ha cobrado mucha fuerza y que impregna a la Agenda Canaria y a la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Y si todavía tenemos más dudas, ha venido a irrumpir la invasión de Rusia a Ucrania y ha hecho que temas que quizás solo veíamos como una oportunidad en clave medioambiental, ahora adquieren claramente, unos ya lo sabíamos antes, claramente una lectura en términos de geoestrategia, como puede ser la transición energética. Es decir, realmente se han alineado muchos acontecimientos que refuerzan la idea de que el modelo que teníamos en el pasado no nos sirve, que tenemos que abrazar otro tipo de modelo. Esta guerra en Ucrania introduce un factor nuevo. Yo creo que es un recordatorio, ¿no? O sea, la Agenda Canaria fue elaborada antes, fue elaborada durante el periodo COVID, lo cual tiene un valor enorme, porque hubo muchos actores, siempre digo lo mismo, me repito mucho, pero hubo muchos actores que lo estaban pasando mal, empresas, por ejemplo, que lo estaban pasando muy mal, tuvimos un cero turístico, y aún así dedicaron tiempo para sentarse a reflexionar con las luces de medio y largo alcance encendidas, cuando realmente el momento lo que invitaba que era a tener las luces de muy corto alcance, porque lo estábamos pasando terriblemente mal. Y aún así hubo muchas empresas, empresarios, empresarias, que dedicaron tiempo, esfuerzo y energías a este proyecto, y entidades del tercer sector y universidades, pero quería poner en valor eso, ¿no? Estos acontecimientos de la COVID, el proceso eruptivo de la isla de La Palma, ahora tenemos el tema de la invasión rusa a Ucrania, no dejan de ser elementos coyunturales, transitorios, puntuales, pero que creo que en clave de agenda, el valor que tiene es que refuerza ese convencimiento de que tenemos que tratar de apostar por la sostenibilidad, por la transición energética, ser menos dependientes de la importación de fósiles, de combustibles fósiles, pero ya no solo, insisto, por una cuestión de convencimiento de que medioambientalmente es lo que se debe de hacer, que además la factura, la estructura de costes de nuestras empresas se verá favorecida cuando hagamos esa transición hacia las energías renovables, donde teníamos que haber tomado un impulso hace muchos años y habrá que explicar por qué no se hizo hace muchos años, pero estamos en el momento, pero también por una lectura geopolítica, geoestratégica. Es decir, es que no podemos seguir dependiendo. Y esto no solo con el tema de la energía, que es muy importante para Canarias, porque todo viene de importación, por lo tanto, cuanto se carece ese tipo de energía, pues sufrimos, ¿no? Sino también, por ejemplo, en términos tan básicos, un sector estratégico, como es el tema de la producción de alimentos, el sector primario, agroindustrial. También hay que plantearse... Antes la agenda no los decía, oye, tratemos de acortar, ¿no?, las cadenas de suministros, apuesten por el consumo de productos de cercanías, ¿no? Pero es que ahora encima se ve reforzado porque de repente en la COVID, pero ahora también con la guerra de Ucrania, pues de Rusia, o sea, cómo se han bloqueado nuevamente las cadenas de suministros y nosotros dependemos mucho de la importación. Bueno, y seguiremos dependiendo de la importación. La cuestión es, ¿en qué ámbitos estratégicos podemos depender menos del exterior? Quizás en el sector primario, apostando por una agricultura ecológica, con prácticas ecológicas, que se acorten esas cadenas y apostemos por productos de kilómetro cero. ¿Podríamos también en clave geoestratégica estar actuando de forma positiva? Yo creo que sí, que se han alineado muchos aspectos puntuales, coyunturales, pero que refuerzan la idea de una agenda estructural, pensada de aquí al 2030 o más allá, evidentemente. Lo que da la sensación, y ya con esto voy terminando, es que al tratarse de un compromiso, una declaración de intenciones, al que uno se adhiere voluntariamente, pues a veces hay en lo que se camina hacia eso, incurrimos todavía en contradicciones. Supongo que hasta dentro del propio gobierno puede haber una persona que defienda un determinado proyecto y hay que recordarle, mira, pero es que estas son grandes inversiones que ya no se justifican, o una carretera o un proyecto privado muy impactante, ¿no? Creo que el ser humano es un ser que en sí mismo lleva la contradicción, ¿no?, en su propio ADN, y en una organización tan amplia, por supuesto que existirán no solo dentro del gobierno de Canarias, en cualquier organización en general, y el sector privado, y todos incurriremos en esas contradicciones que hay que tratar de minimizar. Pero más que poner el énfasis en las contradicciones, que sin duda existirán,
sobre todo el gran reto cuál es, porque lo fácil ha sido redactar este documento, ¿no? De este marco estratégico compartido. Para que esto realmente llegue a buen puerto, y yo creo que responde a tu pregunta, es que tengamos en cuenta que para que esto cambie no solo necesitamos que todos los actores territoriales arrimemos el hombro, cada uno desde nuestro espacio, sino que tenemos que ser conscientes de que para que cada una de estas organizaciones, cada uno de estos actores contribuya de manera efectiva a la transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, tenemos que estar dispuestos a asumir cambios organizativos internos y cambios culturales en la organización. O sea, voy más allá de las contradicciones, no. Primero hay que tener en cuenta de que quizás la estructura organizativa que tenemos, quizás la cultura que heredamos del pasado, no es la más adecuada. Romper esos movimientos inerciales cuesta, pero hay que dar un primer paso, ya lo estamos dando. La idea es que eso lo entendamos. La Agenda Canaria 2030, llevada en clave de gobierno autónomo, ahora sí que solo hablo en clave de gobierno autónomo, yo la veo como una gran oportunidad para convertir la administración pública en una administración con propósito. Mira, es que nuestro objetivo es este. Y a partir de ahí nos tenemos que replantear todo. Esto suena muy bonito, pero va a llevar un tiempo, evidentemente, para alinear a toda la estructura y sus integrantes hacia la consecución de este fin. Está clarísimo. Los ciudadanos también podemos contribuir, sí. Entonces hay muchas cosas prácticas, porque a veces hasta arrojando un residuo donde hay que ponerlo. Por ejemplo. O viajando en guagua. Totalmente, fíjate, de todas maneras, sé que el reto es de una magnitud tan grande que al final nos podemos sentir como muy pequeños y muy desbordados, ¿no? Entonces al final lo que genera esto es frustración e inmovilismo. Bueno, esto no va conmigo, esto es muy complicado. Es relativamente sencillo. Te comento, aún así, tenemos que seguir reforzando las políticas de difusión y sensibilización. Tenemos que seguir reforzando los espacios de participación ciudadana. Ahí, aunque desde el Gobierno de Canarias hemos hecho cosas, yo creo que es muy importante el papel de los ayuntamientos, los cabildos también, pero sobre todo los ayuntamientos son el nivel de la administración más cercana al ciudadano. Es muy importante que sensibilicemos, que acompañemos, que respondamos a esa pregunta: ¿qué puedo hacer yo en mi día a día, en mi casa, en mi trabajo, en mi desplazamiento hasta el trabajo, a la hora de tirar la basura? ¿Qué puedo hacer yo para contribuir a todo esto? Cuando voy a hacer la compra al súper, ¿qué puedo hacer yo para contribuir a todo esto? Pero ya tenemos recursos, y te pongo un ejemplo muy tonto. Naciones Unidas tiene una guía, quizás el nombre no me gusta mucho, que es Guía para Vagos. Guía para Vagos es qué puedo hacer yo desde mi sillón de casa para contribuir a cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos recursos existen, muchísimos, algunos adaptados a centros escolares para la infancia, etcétera, etcétera. O sea, estos recursos existen, es poco a poco ir poniéndolos a disposición de toda la ciudadanía para que entiendan que también ellos están llamados a ser actores del cambio.